falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Bienvenidos a esta nueva emisión del Tornillo, aquí por el canal de la ciudad. ¿Luis? ¿Cómo estamos? Bastante bien, ¿no? No me digas, ¿cómo haces? Bueno, estamos en una etapa distinta donde el presidente hace política, se junta con legisladores dialoguistas, Así se es. junta con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires para resolucionar cuestiones Domésticas. que se venían arrastrando hace mucho tiempo, que Totalmente. ni siquiera Mauricio Macri como presidente pudo solucionar el traspaso, Así es, por ejemplo, así del es. transporte de la ciudad. Bueno, es una etapa diferente. ¿Me Es equivoco? una etapa diferente. Es una etapa mixta, ¿no? Porque por un lado está este pragmatismo Ujú. que le impone la realidad, obviamente, en un gobierno minoritario, pero por el otro lado creo que quieren compensar con una retórica mayoritaria, ¿no? Por ejemplo, el decreto que se impone, ¿no?, cuando vos tenés toda, ¿no? Dice, bueno, ahora se habla de lo que yo quiero, ¿no? Finalmente no es nunca así, menos en un mundo donde imperan las redes, ¿no? Vos decís el que limita el libre acceso a la Así información es, pública. así es. Que esa limitación, digamos, ¿por qué está limitada? Por las filtraciones. Claro. ¿No? O sea, le da poder a que filtra la información. Recordemos, la ley de libre acceso a la información pública, después de un larguísimo debate, en Argentina se aprobó recién en el año 2016, precisamente con la presidencia de Mauricio Macri. Así es. Fue la verdad, un trabajo conjunto de todos los bloques. Había un proyecto muy interesante presentado por una tal Cristina Fernández de Kirchner en su momento, o sea, Me suena. mucho tiempo. O sea, era algo realmente que, bueno, circulaba en la Argentina y que en el mundo se fue de a poquito implementando desde el comienzo de los 70, cuando después del escándalo de Watergate hubo toda una revolución pro Totalmente. transparencia. Bueno, este decreto de alguna manera implicaba o implica un paso hacia atrás. El jefe de gabinete, Guillermo Franco, que expuso ante la Cámara de Diputados, prometió que iba a haber una especie de revisión, ¿no? Claro, por ejemplo, gracias a esa ley se supo quienes entraban en Olivos en momentos de la cuarentena, ¿no es cierto? Porque Wow. tenés que traer el libro, ¿no es cierto?, de visitas. De los registros, ¿no? Claro. Ahora, ¿vos podés cambiar un derecho definido en una ley, Luis, por un decreto? Bueno, constitucionalmente no. O sea, esto probablemente se judicializa. Por eso te ¿no? digo, hay una, yo no sé si es una intención o dar un símbolo, ¿no? Porque viste que en estas épocas de simulacro, la realidad es reemplazada por los signos de la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? No es imaginación. No, claro. Sino que es una realidad que se contrapone. Entonces, yo tengo poder. Finalmente es un gobierno minoritario este, ¿no es cierto? Y vos fíjate, los gobiernos minoritarios que quieren hacer una revolución les cuesta. Pero ¿por qué, Luis, el dialogar, el buscar consenso es entendido entonces, si yo comprendo bien lo que estás sugiriendo, por el Poder Ejecutivo como una debilidad? Yo creo que son dos dimensiones. El gobierno lo toma como dos dimensiones, ¿no? Es como, bueno, a ver, vos podés estar muy enamorado de tu mujer, pero hay que hacer las compras, hay que limpiar el baño, ¿no es cierto? Y hay que pagar las cuentas, ¿no? En mi caso, sacar el perro. Bueno, en mi caso, que yo vivo solo, el otro día pegué 4 gritos cuando entré en casa y no pasó nada, porque no tengo ni un potus, ¿no? Pero nadie se opuso. me parece importante. Pero es eso, ¿no? Ahora, digo, el gobierno tiene dos dimensiones, me parece. Uno, que es la dimensión esta celestial de la fuerza del cielo, el cambio, la reforma, que Argentina vuelva a ser grande de nuevo. Y por otro lado está, viste, que hay que limpiar el sótano, hay que no, lo de siempre. Y me parece que lo interesante es que el presidente ha bajado del Olimpo y se ha dedicado a hacer esto. Por un lado porque no tiene demasiada gente y por el otro lado porque es un gobierno unipersonal, ¿no? Es un gobierno, digamos, muy presidencialista, ¿no? Donde Hiper recontra presidencialista con el 10% del Congreso, ¿no? O sea, eso es lo que yo quiero remarcar. ahora, ¿no? digámoslo, ¿no? La Constitución es presidencialista. Aún esta Constitución reformada en el 94. Brutal. Por ejemplo, Así te lo digo. lo del veto, fue un veto O total sea, finalmente. y todo ¿no? lo presidencialista que puede ser un sistema federal, Claro, Sergio. claro. Que ya de por sí implica una Totalmente. repartición de poder. No, porque ¿no? digo, la Constitución de alguna manera confunde. Vos lees la primera parte
es gloriosamente liberal. Sí, Ahí los sí. liberals están encantados, Sí, ¿viste? sí. Pero era para traer guita inmigrante. Sí. La segunda parte, Poder gobernador público. y presidente, Sí, primo sí, sí. inter pares, Ejecutivo. territorio. ¿Dónde está la mía? No, pero es peronista. digo esto porque me pasa como político, como analista, ¿no? Muchas veces Sí. uno critica las pulsiones presidencialistas. Bueno, pero está en la Constitución. Pero está digamos. institucionalmente establecido, Claro. incentivado. No es que hay un desvío, que hay... La repartija de la guita está Claro, institucionalmente. entre ejecutivo. O sea, si vos sacás plata de un sector, ¿no es cierto? Y se la das a un presidente que está elegido por otro sector, la redistribución está ahí. No quiero bajarlo de pedestal al verde, ¿no? Todo lo contrario. No, pero bueno. por supuesto. Están metiendo el dedo en la llaga, Luisito, porque estamos, claro, metiéndonos en la mitad del mes de septiembre, que tiene muchas cosas positivas, empieza a hacer calorcito, pero... La es- primavera la sangre altera. No en mi caso, que me causa alergia. Pero pero- estás en contra, como diría Calabro. Pero para los gobiernos, en general, es un momento crítico porque tienen que mandar el proyecto del Totalmente. presupuesto al Parlamento. Presupuesto. Eso es fundamental porque se acaba, bueno, la famosa motosierra y todo eso. Tiene que haber una ley, tiene que haber un presupuesto votado por el Parlamento. ¿Cómo pensás vos que el gobierno va a enfrentar este desafío justamente teniendo en cuenta los números actuales, la correlación de Mirá si fuerzas manda algo actuales, ¿no? tan loco para que se lo rechace y queda lo que quedó del otro presupuesto. Entonces ¿no? que va a ir el presidente a defender su presupuesto. Eso nunca ocurrió en la historia No, argentina. nunca, Es nunca, sin precedentes. Nunca. Pero la que yo digo era la gran Menem, ¿no? Mandó una reforma laboral ultra neoliberal y en el comité, de la comisión de asuntos laborales, mandaba a los sindicalistas. Entonces Claro. los llamó y le digo, muchachos, esto va para el veto y es para mostrar a los del FMI. Claro, nada más que para eso. Después dejó sí una reforma laboral que era setentista. Totalmente. Por eso cayó de la rúa. Señores, esto es El Tornillo. Estamos en el canal de la ciudad. Vamos hoy al desarrollo de este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Los partidos tradicionales, tal como se conocían, están como perdiendo protagonismo. En Estados Unidos, lo que se discute son los valores constitutivos. ¿Sabes cómo se va a definir la próxima elección en Estados Unidos? Por la concurrencia. Nuestro invitado esta noche es el embajador Jorge Argüello. Un placer, Jorge. Sergio, Qué gustazo. Mucho gusto, Luis. Encantado. Por favor. Muy bien. Jorge Argüello es abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires, fue diputado de la Nación, embajador argentino en Portugal y en los Estados Unidos y además fue embajador ante las Naciones Unidas, preside la Fundación Embajada Abierta. Un placer, Jorge, Muchas tenerte gracias, con nosotros. Luis. Mucho gusto, Sergio. Nos gustaría exprimirte hablando de política doméstica y de política internacional, pero vos fuiste un testigo y protagonista de esta larga transición a la democracia. Y nos gustaría primero una reflexión tuya respecto a este momento en el cual, bueno, hay una crisis de los partidos tradicionales, de las identidades tradicionales. Venía el peronismo, pero tenés una mirada muy, muy abierta y muy plural. Si tuvieras que hacer una síntesis de lo que pasó, ¿qué factores priorizarías? A ver, yo lo primero que destacaría es que no somos nada originales. A los argentinos no nos está pasando algo muy distinto de lo que pasa en la mayoría de las democracias occidentales. Hay un problema de confianza en el sistema, hay un fuerte cuestionamiento al sistema de partidos tradicional, hay una carencia evidente de liderazgos consolidados. Me parece que en general, y yo hablo solo de las democracias occidentales porque no sé qué está pasando en otros países. El año pasado fui, por esto de era el Sherpa argentino en el G20, fui 4 veces a la India. Sin embargo, para mí la India sigue siendo un misterio. No sé cómo funciona ese sistema político. Lo mismo te diría de China o de otras latitudes. Pero volviendo a tu pregunta, me parece que estamos como navegando aguas desconocidas, ¿no? Como sin brújula, como que la noción de la incertidumbre está muy instalada. Insisto, no solamente en nuestro país. Yo acabo de publicar un libro sobre que se llama Las dos almas de Estados Unidos, que aborda lo que sería la grieta de los Estados Unidos, que es mucho más intensa y más profunda que la nuestra. Y bueno, también a Estados Unidos le cabe la palabra incertidumbre como palabra dominante, independientemente de quién gane las elecciones del 5 de Totalmente. noviembre. Jorge, pareciera que se combinan dos cosas, ¿no?
por un lado lo que decía Sartori, la democracia se queda sin enemigos. Luego no hay epopeya para la democracia misma, ¿no? Sí. Y por el otro lado, la globalización no cumplió con las expectativas que creó. Más bien entramos en un proceso de aguas turbulentas, como vos lo dijiste. Estas dos cosas combinadas genera como que la ideología de hoy es, ¿viste? La bronca, es la indignación, ¿no es cierto? Más allá de izquierdas y derechas, ¿no? ¿Eso vos lo ves en todos lados? En mirá, Estados Unidos que tuviste. Las elecciones de la semana pasada en Alemania te marcan una clara victoria en una de las regiones Tunisia. en Tunisia de la alternativa para Alemania. Y fíjate qué curioso. Ese partido levanta 4 banderas. 2 tienen que ver con la situación internacional y 2 con la política doméstica. Estamos hablando de una pequeña región de Alemania, ¿no? Es la bandera antiinmigratoria. Claro. La bandera a favor de la distribución de viviendas en la población. La bandera de retirar el apoyo a Ucrania en la guerra con Rusia. Y hay una cuarta bandera que tiene que ver también con alguna política doméstica, ¿no? Yo leía la plataforma del partido en la elección y digo, caramba, ahí está sintetizado un poco lo que nos está pasando a todos. Hay un problema de percepción que determina una insatisfacción profunda respecto del statu quo. Totalmente. Y por otro lado hay una mistura, por esto de la globalización y las redes y la penetración, hay una mistura con las políticas internacionales, ¿no? Lo local se vuelve internacional, ¿no? Lo que decía Heidegger, que sí son así, ¿no? El mundo cual. pasa por el fondo de mi casa. Tal cual. Pero está el mundo, ¿no? Está pasando el mundo por el Local. fondo de tu casa, lo cual es un problema. Ah, Jorge, contanos, el tema Malvinas, ¿qué importancia tuvo en esa formación intelectual para vos? Siempre me dediqué a la cuestión Malvinas. Yo la asimilo a lo que es la agenda de la Argentina permanente, ¿no? En Naciones Unidas trabajé mucho ese tema, pero antes, mientras fui diputado de la Nación, fundamos y fui el primer presidente de algo que se llamó el Observatorio Parlamentario Cuestión Malvinas. Fíjate, hagamos memoria, yo lo presidía, pero el vicepresidente primero era Federico Storani. Mirá. Y el vicepresidente segundo era Federico Pinedo. Y el secretario general era Carlos Raimundi. ¿Qué quiero decirles con esto? Que necesariamente la cuestión Malvinas debe reunir a los diferentes en una política de Estado. Claramente. ¿No? Bueno, la falta de continuidad de las cosas en Argentina hizo que cuando dejáramos de ser diputados, el Observatorio Parlamentario cayó en desuso. Vos sabés que a veces se subestima lo que es las Islas Malvinas. En términos, bueno, son unas islas. No, Ay, es fundamental. El Virreinato del Río de la Plata, que nos dio identidad luego como la República Argentina, fue creado especialmente porque los ingleses, años antes, habían invadido Malvinas y habían creado Colonia del Sacramento. Y esto fue más bien un virreinato defensivo que un virreinato Por productivo. supuesto. Nos dieron Potosí. Claro. Potosí, que pertenecía a Perú, lo dejaron aquí. No Que era quedaba con la 80% fuente de riqueza la más Perú. importante de la Pero región. digo, es muy importante, ha sido muy importante esas islas para la conformación de nuestro país. Siguen siendo. Sí, lo son. Siguen siendo. Sin lugar a dudas. Y en esa experiencia, sobre todo en Naciones Unidas, yendo al punto Malvinas, ¿cuál es la efectividad potencial de la vía diplomática para la recuperación de la soberanía? A ver, yo creo que nosotros necesitamos recrear un fuerte liderazgo nacional que tenga capacidad de articular con los sectores de la oposición, o sea, con los otros, y a partir de ahí hacernos fuerte para intentar alguna solución. Obviamente la única solución para nosotros aceptable es una manda constitucional, es recuperar la soberanía sobre el territorio. Ahora, la Constitución no nos dice si tiene que ser en 2 años o en 20 años o en X cantidad de años. A mí me parece que hay que pensar en un proceso que nos lleve al cumplimiento del objetivo. Ahora, ese proceso es inalcanzable si no tenemos un punto de fuerte convergencia nacional y de presencia internacional, porque si no, ¿por qué nos van a escuchar aunque estemos todos juntos? Bueno, la Argentina no está caminando en esa dirección. Totalmente. No. De manera Y tal aparte que, creo que necesitamos progreso, ¿no? O sea, este Claro, país tiene obvio. que progresar, porque si no la corremos de atrás. sí, Por eso en sentido económico-social te referís. Así. es así, Digo. correcto. ¿Mm? Porque por la bandera, por Messi y por el Papa no creo que bueno. los señores malvinenses no lo voy a llamar por la alga, digamos, porque eso es despectivo de los ingleses. Ellos Totalmente, lo bautizaron es como así. la alga, digamos, como Kelper, nosotros Sí, no. sí. Creo que tenemos que ofrecer algo. Ah.
Sí, sin duda, pero bueno, Bueno, listo. Es importante igual subrayar, es un objetivo irrenunciable que todos los argentinos tenemos, perdón. Jorge, vos estuviste en el, o sea, Sherpa del G20. El G20 se creó primero en, me parece, ¿no?, en el optimismo de la globalización. Después sirvió para tratar de arreglar el despelote, ¿no es cierto?, de la crisis mundial que generó la venta de las hipotecas. ¿En qué anda el G20 ahora? Mirá, el G20 se funda en 1999, al Así es. final de la década del 90. ¿Por qué? ¿Qué había pasado en la década del 90? Habían explotado muchísimas crisis financieras en la periferia del mundo. Claro. Turquía, México, los tigres asiáticos, Brasil, Argentina. Entonces, ¿qué es lo que Rusia, decide Rusia mismo. Rusia? Exactamente, ¿qué es lo que decide el G7? O era G8 en esa época, Claro, porque todavía claro. Rusia no había invadido Crimea. Deciden, armemos un foro que contenga aquellos países que generan las crisis periféricas para tenerlos adentro y evitar que aquellas crisis de la periferia lleguen al centro. Claro. Entonces se crea, pero a nivel de ministros de Economía y de presidente del Banco Central. Así es. Así transita hasta el año 2008. Yo estaba en Nueva York ya y participé de la primera cumbre de jefes de Estado del G20. ¿Qué pasa en el 2007-2008? Estalla la crisis de las hipotecas que recién mencionabas, Luis, y la verdad es que la ONU se declara impotente, no sabían Claro. qué hacer con eso. El cuerpo No tenían especializado fierro. por excelencia hubiera sido el ECOSOC, el Consejo Económico y Social, pero nadie esperaba que el ECOSOC resolviera la crisis financiera internacional. Entonces ahí George W. Bush, que era el presidente, toma una decisión y dice, voy a desempolvar el G20, pero como no se hizo nunca, esta vez lo voy a convocar a nivel de jefe de Estado solamente. Ujú. Y lo convoca. Yo participé de la primera reunión, era Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta. En Londres. Se hizo en noviembre No, en Washington. En Washington. Es más, En hubo una Washington. disputa ahí, Totalmente. que para mí marca el comienzo del declino del organismo multilateral. Yo formaba parte de un grupo que los viernes se reunía con Ban Ki-moon, era el secretario general de la organización, Corea. Y Ban Ki-moon nos dice, está convocando el presidente de los Estados Unidos a una cumbre de jefes de Estado. Yo le voy a decir que si la quiere convocar, que la haga en Naciones Unidas. Que la haga acá en el barrio. Se tomó un tren, se fue a Washington, volvió al otro día Qué y nos maravilla. dijo, muchachos, se hace en Washington y Bush me ha invitado a participar con vos, pero sin voto. Wow. ¿No? Para mí eso marca Claro. el comienzo Totalmente. o la consolidación del Totalmente. declino. El hecho ¿no? simbólico brutal. En noviembre se reúne la cumbre y bueno, hubo Acá años, mando yo. hubo años No que quería la- vetos, ¿no? Manhattan puede ser internacional. Esto acá, el petróleo de Roma es Washington. Listo. ahí se inicia la rutina, digamos, de reuniones anuales. Ha habido años que ha habido 3 reuniones de jefe de Estado, 3 cumbres. Hay años que hay una. Argentina siempre ha participado. Es un foro infinitamente menos democrático que las Naciones Unidas. Seguro, Porque claro. es un número caprichoso, arbitrario. Totalmente. Podrían ser 111, A 72, pesar del Consejo de 9, Seguridad, ¿eh? No- no está Todavía España, menos por democrático. ejemplo, por ejemplo, Una exactamente. cosa No, increíble, no. ¿no? Así Porque, que sí, claro, muchos países. España no está, digo. claro, este año la cumbre va a ser en Río de Janeiro, la presidencia es de Así Brasil, y es un año importante porque por primera vez va a haber varias presidencias de países emergentes seguidas. Presidió Indonesia, presidió la India el año pasado, preside Brasil este año y va a presidir Sudáfrica el año que viene. Fíjense la impronta BRICS dentro del foro del G20. Claro. Así que ¿Esa secuencia quién la fija? se el mismo. se resuelve en cada cumbre. Se resuelve cada. Se va resolviendo en cada cumbre. Así que vamos a ver cómo nos va en Brasil y vamos a ver qué hace la Argentina. Porque no sé si nosotros vamos a jugar del lado de los países desarrollados, teniendo en cuenta el alineamiento nuevo que la Argentina tiene, o si vamos a seguir jugando como hemos jugado siempre, del bando de los países emergentes. Porque en definitiva el G20 se divide en emergentes y en desarrollados. Y Brasil ¿no? está dando muestras de ser los emergentes a favor del BRICS, ¿no? Absolutamente. Sí, muy contundente. Sí, absolutamente. muy contundente. Y los países desarrollados te dicen, bueno, che, el G20 es una cosa más, digamos, más horizontal, ¿no? Vos la estás llevando demasiado para un lado, ¿no? Es así. Lula parece que llegó para vengarse, ¿no? No para... Bueno, es un Lula diferente al que La muchos primera vez esperaban, por ¿no? curiosidad, la segunda vez para vengarte, la tercera Todo es, estar- es sadismo. Que estar preso te cambia para siempre. Y no debe ser sencillo recuperarte de esa experiencia, ¿no? Tenemos un corte en un ratito, Jorge, pero
Hay una percepción en la comunidad diplomática de que la Argentina todavía es un país bastante insular, ¿no? Que es un país que se mira mucho el ombligo, que tiene dificultad para comprender un mundo muy complejo, como venimos charlando. ¿Te parece que esto es así? ¿En tu experiencia hubo un aprendizaje en estos años para básicamente comprender la naturaleza de este fenómeno global? ¿O seguimos siendo tan insulares como...? No, yo creo que la afirmación es correcta. Ajá. Nosotros estamos lejos, Como decía parafraseando Borges. al maestro, seguimos siendo un remoto puerto sudamericano. Creo que la Argentina todavía no, y eso que viene ya desde el 2008 trabajando activamente en el G20, pero hemos sido incapaces, por ejemplo, de los 20 países del G20, hay 3 de América Latina. Nunca hemos llegado a una cumbre de jefes de Estado habiendo coordinado las cuestiones de intereses básicos Con entre México, México, Brasil. Brasil y la Argentina. Nunca lo hemos logrado. Y nada me indica que lo vamos a lograr ahora. O sea, Jorge, nos ha matado tener a Borges, a Maradona, a Messi, al Papa, ¿no es cierto? A Colapinto. No, es Nos da la idea de que impresionante, es somos, impresionante ¿viste?, lo que marcaron. personajes en el concierto internacional. Pero una cosa es una carrera, otra cosa es, ¿no es cierto?, discutir entre No lo potencias. individual, sino lo... No, y la otra cosa, Sergio, es el erratismo. Bueno, podés cambiar de política exterior cada vez que cambia el gobierno. Porque eso lo pagás con prestigio, lo pagás con reconocimiento, lo pagás con protagonismo. Claro, Pero menos fíjate, cuando Jorge, no podés fijar políticas, ¿no? Algo que nos corresponde más a los politólogos. Hay un número récord de estudiantes de relaciones internacionales en Argentina. Sí, Nunca tuvimos tantas lo sé, carreras, lo tantos sé programas. eso. Y es curiosamente un momento en el cual... No, un tipo momento en el exitoso, cual, dice, yo quiero ser como curiosamente, Jorge. la política argentina o la Argentina como cultura sigue bastante, curiosamente, encerrada, ¿no? Sí, pero a la vez Argentina exporta talentos. Yo he sido embajador en distintos lugares. Y la verdad es que tengo que decir, el argentino es una persona con un gran talento individual y expresa a la vez un fracaso en el talento colectivo. Totalmente. No logramos hacer valer nuestro talento colectivamente. Sin embargo, si yo lo saco a cada uno de los argentinos y lo coloco en situación de competencia como la que hay en el exterior, sobresalen, se O sea, distinguen. Un embajador distinguido decía, un yanqui, un salame. 2 yanquis, 2 salames. 3 yanquis van a la luna. Es cierto. Nosotros somos exactamente Bueno, lo contrario. vale, a cierto. eso me refiero, ¿no? Vamos a hacer un muy breve corte aquí en El Tornillo por el canal de la ciudad. Estamos charlando con el embajador Jorge Argüello. Ya volvemos, no se vayan. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Continuamos aquí en El Tornillo por el canal de la ciudad charlando con el embajador Jorge Argüello. Venimos obviamente revisando la agenda internacional, algunas de las características de este momento. Jorge, el mundo tiene conflictos bélicos muy significativos. Uno diría siempre los tuvo, pero ahora hay por lo menos 2 que llaman mucho la atención y que acaparan, creo yo, buena parte, bueno, sobre todo los miedos respecto de cómo esto sigue, ¿no? Sí. El conflicto, obviamente, en Ucrania y Medio Oriente. Tu visión al respecto y sobre todo hace 15 años cuando estabas en New York, ¿pensaste que esto era posible? ¿Era previsible un escenario de estas características tan singulares? Es que nos habíamos hecho la idea de que las guerras tradicionales con desplazamiento de tanques y ocupación territorial ya no existían. Y bueno, ¿No? Nos habíamos hecho Claro. la idea de que en todo caso lo que había era una feroz competencia comercial, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, pero de ninguna manera la competencia iba a parecerse a la Guerra Fría que caracterizó la década de los 70 y 80. Entonces, de golpe estamos como sorprendidos. Y aquí es donde volvemos a el tema de la efectividad de los organismos multilaterales políticos creados en la posguerra. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los ganadores de la guerra ordenan al mundo y crean una cantidad de instituciones a partir de los acuerdos de Bretton Woods, claro. que, entre otras cosas, suponen la creación de la Organización de las Naciones Unidas y, lo más importante, el Consejo de Seguridad, cuyo mandato es ocuparse, es el único órgano competente absolutamente en lo que se refiere a las amenazas a la paz y la seguridad internacional. Ahora, ¿vos viste algún gesto del Consejo de Seguridad? No, no existe. Increíble. Es más probable que el G20
logre algún acuerdo totalmente. en alguno de los temas, a que el Consejo de Seguridad, claro, tiene que es para lo que existe, y es donde están los más pesados del mundo, Tal cual. puedan resolverlo, Vos ¿no? sabés que el otro día se me cayó de la biblioteca Homo Deus, que se ve que lo tenía para sí. sostener algo. Y Harari, el intelectual, escribiendo justo antes de la crisis, Ajá. decía, bueno, este mundo es diferente primero, porque no va a haber más guerras, Claro. Claro. porque no va a haber más virus. Claro. Pum. ¿No es cierto? Y la otra era, porque bueno, va a haber un consenso internacional a través de los organismos. La pifió en los tres. Naturalmente, porque digo, las cosmovisiones de ese momento, Jorge, como bien vos lo dijiste, ¿quién iba a esperar? ¿No es cierto? Pero finalmente los seres humanos somos los que somos, ¿no? Tenían más razón los neocon cuando decían la guerra, siempre va a haber, hermano. No, Siempre. del mundo es flat, ¿te acordás? El mundo es plano, está todo perfecto. Claro. Esta locura. Claro, el mundo plano. No, el mundo no es plano. No. Eso cuando usas un GPS, digamos, que te habla en español. Después, muchas estribaciones. Había como una mezcla de superficialidad y optimismo un poco ingenuo, ¿no? Sí, pero eran básicamente ingenuas, porque después la realidad se impone. Y ahora vuelvo a la palabra incertidumbre. Sí. Nadie se anima a aventurar qué va a pasar dentro del año que viene. Es más, no sabemos cómo van a ser el resultado de las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos. Tal cual. Y mirá que el resultado de esa elección va a incidir en el decurso de la agenda global. Vos ¿no? pensás que sí, es decisivo. Sí. Yo creo que... ¿Y cuál es tu feeling? Mirá, yo creo que había una campaña electoral en marcha con un candidato a ganar las elecciones seguro, que era Donald Trump. Esa campaña electoral terminó la noche que Joe Biden presenta la renuncia y postula a Kamala Harris. Sergio dice lo mismo que vos. Así, lo llamaste. en los días siguientes, Kamala Harris Totalmente de acuerdo. se consolida y logra el 99% del respaldo. Sorpresivamente, ¿no? Sí, claro, porque nadie Sí, esperaba porque eso nadie de esperaba Kamala. eso. Kamala Harris ha pasado en los 4 años que yo estuve en Washington, o en los 3 años de gestión de Biden, como una figura de segundo Menor. plano. Es más, yo creo que la maquinaria del Partido Demócrata le encomienda a los 2 meses de asumir que se haga cargo de la crisis migratoria con los países del Triángulo Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador, que es un problema de solución imposible. Entonces, claro, la condenaron A la al muerte, fracaso. a la muerte. Kamala Harris viajó a Guatemala y volvió con nada. Parecen radicales, ¿no? Qué gorila. No te enojes. Volvió con nada. Tenés razón. Para sorpresa de los americanos, sobre todo, una vez que Biden renuncia, emerge una personalidad que no era conocida por el gran Típicamente público. radical. Es un submarino. Puede hundirse, pero reflota. Ahora, Jorge, en eso hay una Ahora construcción. es la antípoda de Trump, ¿no? Porque Sí, es en todo. washingtoniana, Absolutamente. En mujer, todo, sí. ¿no es cierto? Liberal. Ideal. Liberal. Es más, Liberal. estudió Washington en la Universidad de Ah, de Howard. Washington. Claro, una universidad negra. Era una El universidad 10 negra. de septiembre se va a verificar el debate. Trump intentó que no hubiera debate después de la renuncia de Biden, Claro. porque Trump cometió un error. Se declaró ganador antes de ganar. Entonces, cuando elige a Vance como su compañero Sí. de fórmula, él está pensando en la herencia del trumpismo. Claro. Y elige un trumpista paladar negro de 39 años. Y no no ve venir el cambio de la fórmula de enfrente. Claro. En cambio, Kamala Harris, a mí me sorprendió. Lo elige a Walz, gobernador de Minnesota. Y este hombre que es liberal como ella, tiene la rara virtud de gobernar en un estado republicano. Claro. Y con una legislatura mayoritariamente republicana. Y logró sacar O leyes sea que muerde ahí. muy avanzadas. No, muerde ahí. Estamos teniendo votos. una gran capacidad de negociación. Tal cual. Trump ¿no? es pan con pan, comida de sonso. Sí. Y Kamala. En este caso, el bien. resultado es el inverso. Así que yo hoy creo que la moneda está girando en el aire. cual es mucho decir, Cualquier resultado es posible. Y ojo, no hay que subestimar a Trump. Trump expresa la mitad, el 50%. Expresa una de las 2 almas, para llegar el libro, una de las 2 almas de Estados Jorge, Unidos. ¿y quién está más movilizado? ¿No? Porque sabemos que la elección estadounidense la ganan los que van a votar, la pierden los que no van a votar, ¿no Sí. es cierto? ¿Y quién ves más movilizado? Después de la nominación de Kamala Harris, yo noté algo que no lo veía desde la época de la candidatura de Obama. Barack Obama, que son los aportantes de 5, 10 y 20 dólares. Claro. Porque en las últimas campañas la definen los dueños del dinero, digamos, Claro. los grandes donantes. Ahora,
una vez que, billionaires. una vez que la Convención Nacional del Partido Demócrata unge a Kamala Harris candidata, hay un ¡pum! Una V, en este caso de verdad, una V que levanta la afluencia de donantes, y son todos donantes chiquitos. Esto quiere decir que es muy posible, si no probable, que haya una concurrencia importante. Y acá hay una relación, perdón Luis, directamente está proporcional. bárbaro. A mayor cantidad de votantes, más posibilidades Pero totalmente. de la fórmula Totalmente, Harris. porque finalmente el voto de los multimillonarios es uno y el voto de los de 20, 10 dólares es uno, pero son malos de 20 y 10 dólares. Pero recordemos que ahí hubo un fallo muy crítico de la Corte Suprema, que se llamó Citizens United, que volteó un sistema de financiamiento bipartidario que estaba vigente por dos legisladores, McCain, que fue candidato a presidente, y El libro de Vietnam. no me acuerdo el otro senador, que bueno, era un sistema imperfecto, pero bueno, regulaba un poco el financiamiento, y esto ahora permite que la plata grande, realmente grande, haga una diferencia enorme, ¿no? Sí, sí. Para el Senado es difícil no ser un tipo de mucho dinero personal, si no, Sí, no tenés puedes que bancar vos la competir. campaña, No puedes todo. competir. Están los super PAC, estos Y famosos. si sos diputado, tenés que bancar esa campaña cada 2 años. Sí, tal cual. ¿Viste? No, es imposible. Totalmente. El dinero ahí. Sí, lo bueno, ¿viste? Lo bueno, la permanencia de ellos se debe a que tienen el distrito atado, ¿no? Un uninominal, ¿no es cierto? Sí, Dibujado. pero la cultura es distinta, porque es un asset, es un valor agregado del candidato, la capacidad de recaudación Totalmente. que tiene. Sí. Cuando vos haces Sos un campaña, winner. exhibís la cantidad de guita Claro, que tal juntaste, cual. y eso es algo que es ponderado positivamente por el Increíble. electorado, ¿no? Bueno, como en el sindicalismo argentino, cuando más anillos tenés, más poder tenés. McCain Feingold, Hizo gorila, no, perdón, no, perdón. no, el nombre del legislador, Feingold. Fango. Totalmente. En este contexto, donde la elección en Estados Unidos es tan importante, ¿no te llama la atención que una institución como la del colegio electoral, que nosotros tuvimos durante tanto tiempo, ¿no?, sea tan determinante y que el voto popular, bueno, no sea un factor tan decisivo? Sí. En definitiva, Es que llama la atención. una elección que se hace en 8 estados, ¿no? Sí, sí. Sobre Sí, 50. Si hablamos de la cantidad de votantes, por varios millones de votos, Donald Trump perdió la elección Claro. que ganó. Así es. La perdió. La del 16. Hillary Clinton tuvo más votos que Trump, pero Trump consiguió más electores en el colegio Claro. Que electoral. habla del poder relativo de las élites, ¿no? Así es. ¿Cierto? Así es. El establishment. Ahora, Así vos es. lidiaste como embajador, me consta, hiciste un trabajo fabuloso en el Congreso, con representantes y con el staff de, obviamente, ambos partidos, Sí. ¿no? Esas diferencias que vos marcás en el libro, ¿las veías en tus diálogos? Cuestiones cognitivas, formas de mirar el mundo, de entender la política pública. Sí, pero en los extremos de cada partido. Porque después, por ejemplo, a mí me tocó interactuar con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, Claro. que ahora ha dejado el cargo y está procesado por corrupción. Pero Bob Menéndez durante muchos años marcó el paso de la política exterior de los Estados Unidos desde el Congreso. Y él era un demócrata, pero tenía otra pertenencia, que es al mundo cubano, que se expresa tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata. Claro. Y eso es lo que explica que cuando Trump impone a Mauricio Claver Carone como presidente del BID, todo el Partido Demócrata se opone, salvo Bob Menéndez, que le aumenta el capital al BID, el aporte de Estados Claro. Unidos al BID para sostenerlo, por el origen cubano de los dos, en realidad. Increíble. Ahí digamos, hay ámbitos que trascienden a las dos alas del Claro, recinto. vos decís ¿no? que la atención sobre la Argentina es una mesita en Washington, que hay gente interesada, naturalmente interesada, y que lleva finalmente de la nariz a la mayoría o algo Sí, así. pero un No sé, poco. ¿cómo dirías vos? Luis, mirá. Yo no tengo idea. A ver, en los años que yo pasé en Estados Unidos, sumando las distintas embajadas, a mí me tocó estar mientras George W. Bush era presidente, mientras Barack Obama era presidente, mientras Donald Trump era presidente y mientras Joe Biden era Muy presidente. feo tiene. Escucha esto, nunca en ninguna de estas cuatro administraciones yo sentí, no que Argentina, que la región tuviera un lugar destacado en la agenda exterior de los Estados Unidos. No, salvo algunas situaciones, Venezuela, Nicaragua, Claro. la crisis Más que el de... patio trasero somos el tercer sótano. No, Está ahí. lo que no quieren es que
que esté todo tranquilo. Generalmente no generamos demasiado problema, ¿no? Y bueno, porque No tenemos bomba atómica, la atención che. está concentrada en Gaza, la atención está concentrada Totalmente. en China, la atención está concentrada en Ucrania. Y bueno, O sea, lo que es bueno finalmente termina siendo malo. Un exministro argentino una vez se juntó en una cena, tuve la oportunidad de charlar mano a mano con Henry Kissinger. Ajá. Y esto fue después de la crisis del 2001. Y este ministro le contaba el problema de la Argentina. Y Kissinger, que es un tipo, era fallecido, muy, muy singular, tenía como una pequeña sonrisa en el labio. Y este ministro frustrado decía: Henry, te estoy contando la dificultad de la Argentina y te estás riendo. Y dijo: no tengas problema, nunca pasó nada importante en América Latina. ¿Por qué? Elocuente, y ¿no? explicó, no Elocuente. tiene armas nucleares, el porcentaje del comercio es el 2% el Elocuente. petróleo es importante, pero tenemos otras fuentes. Elocuente. Con lo cual, Salvo. Como los pueblos blancos de Serrat, ¿no? No pasó Ahí nada, tenés, ni siquiera ahí la tenés. guerra. Eso es siempre así, salvo que se verifique el despliegue de fuerzas Claro. de actores extrahemisféricos en la región. claro. Ahí se les prende la Cuando luz. aparece China, cuando aparece Rusia, ping, hay una luz de Claro, alarma, hay una ¿no? luz de alarma. Entonces, bueno, Irán ahora, ¿verdad? Irán. O Hezbollah. Ah, lo que pasa es que no tiene la capacidad. Sí, tiene la capacidad de hacer lío, Sí, claro. pero solo son Eso. potencias. Cuando ¿no? actores extrahemisféricos se involucran en la región, ahí hay una luz de alarma que suena China lo obviamente sabe. en India Estados no, ¿no? Unidos. India no tiene. No todavía, por No lo to- menos. no todavía. No todavía, claro. Y volviendo al tema que tocamos antes, en ese contexto, ¿te parece que el Atlántico Sur, la Antártida, se está convirtiendo en un tema de interés estratégico en los Estados Unidos, como sugiere la actual administración Milei? Yo creo que la cuestión del Atlántico Sur y la Antártida es una cuestión estratégica para todos los jugadores. Lo que pasa es que todavía no lo vemos así. Como ustedes saben, el Tratado Antártico ya ha cumplido su plazo. Claro. Como nadie pide modificarlo, continúa. Claro. Pero en Bueno, cualquier los momento ingleses la vieron pueden y pasar los chinos la cosas. están viendo. Bueno, claro, por eso, ¿no? Exactamente. Justamente. Por eso están los reclamos de los distintos actores, ¿no? y- Hay 12 países signatarios del tratado con reclamo territorial Claro. y hay 57 países involucrados en el tratado. ¿Y ahora. habría una manera de cooperar con el Reino Unido en esta materia como para generar algún vínculo, digamos, distinto en relación a este tema y que facilite una negociación respecto de Malvinas? Y bueno, si la hay, sí. Lo que pasa es que hacen falta dos para el tango. Y a mí todo me indica que no hay voluntad de ningún jugador de la política doméstica del Reino Unido de abrir una etapa de negociación o de búsqueda de consenso. Ahora con la un gobierno Argentina. laborista... No. Voy a ser Claramente maquiavélico. no. Necesitamos que los chinos sean más agresivos. ¡Qué horror! Horror. No lo dije. Borralo. Si tuvieras que darle una sugerencia a un joven que estudia Relaciones Internacionales, que está empezando a mirar la política internacional, ¿qué le dirías? Mira, yo fui director de la carrera de Gobierno y Relaciones Internacionales en la UADE durante muchos años y siempre les decía a mis alumnos algo que es verdad. Cada vez son más necesarios ese tipo de analistas. Para una multinacional, para una ONG, para una fundación, para un país, para la Asamblea General de la ONU. La cuestión internacional está cada vez más presente en la agenda internacional y yo creo que hay una clara necesidad y demanda de ese tipo de... Jorge, nos trajiste un libro de regalo. Sí, sí. Lo quiero sí. mostrar. Es un libro original. Con Representantes, Es el único invitado que trae, no media luna, un libro. que los próximos invitados Fantástico. tomen nota. Sí, por favor, va a ser condición. Ojalá que esto Sine qua non. genere un precedente de aquí en adelante. ¿Qué es esto, Jorge? Representantes argentinos ante los Estados Unidos. El año pasado cumplimos 200 años de relación bilateral entre Estados Unidos y la Argentina. Hay dos señores en realidad que son los autores de este libro, que son Martín Boneo y Juan Cruz Jaime, que durante años, pero creo que 12 o 14 años, trabajaron en la preparación de un libro que refiere la historia de todos los embajadores que la Argentina tuvo en los Estados Unidos desde 1823 a 2023. Increíble. ¿no? Es interesante porque acá hay personajes como Carlos María de Alvear, como Domingo Faustino Sarmiento, como Héctor Timerman, como Carlos... Guido Di Tella. Guido Di Tella, en Guido Di fin, Tella. todos
Los grandes protagonistas Jorge de la política exterior Jorge han Arguello. pasado en algún momento Claro, por claro, Washington. claro. Así que es un libro único, raro. Yo tengo varios ejemplares y me pareció que ustedes dos debían tener un ejemplar cada uno. La tapa es el edificio de la Embajada Argentina Qué lindo. en Washington, de DuPont Circle, que es un lugar Sí, eso es. extraordinario, donde yo tuve, la verdad, el orgullo de poder entrevistar al embajador Arguello cuando estaba en funciones. Así es. Jorge, un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas Enorme. gracias. Sergio, Luis, muchas gracias. Muchas gracias. Luis, estamos ante una coyuntura obviamente muy especial en el mundo, porque hay elecciones en Estados Unidos, obviamente la gravedad de los conflictos tanto en Ucrania como en el Medio Oriente tiene, bueno, en vilo toda la opinión pública. Uno ve el debate en la Argentina, bueno, y los que hablábamos recién con Jorge Arguello, está como disociado el mundo nuestro de la política de Sí. la coyuntura Si internacional. hacemos surf en una palangana. Es raro, ¿no? Es típicamente argentino, por el otro lado, ¿no? Los problemas que nos pasan son solamente nuestros. No. En realidad, a veces adelantan los problemas de afuera, a veces son un reflejo, ¿no? No es puramente argentino y no es tan dramático, por suerte, ¿no? A veces es como una farsa. El otro lado es tragedia, acá es farsa. Ahora, al ser una farsa que continúa tantos años, ¿no? Finalmente termina en una tragedia, ¿no? Del 4% de pobreza a 60% de pobreza. No, lo que mostramos en el otro programa, que es increíble. Me está pasando en el laburo que de pronto... Ah, ¿vos laburás? ¿Y qué tal es Te eso? hago que vivir. No, Contame. de pronto escuchás cosas que, bueno, por ahí metido en la cosa del día a día te llaman la atención, ¿no? Te doy dos ejemplos que son contundentes, ¿no? Una empresa muy importante chilena que está mirando oportunidades de inversión en la Argentina en el rubro minero. Bueno, por supuesto, empezamos a charlar, pregunta, ¿por qué están mirando? Bueno, tenemos un horizonte de negocios complicado en Chile y vemos que en la Argentina... ¿Qué empiezan a decir eso? Decís, ¿What? me dormí mal, estoy Claro, todavía claro. soñando, ¿Qué Argentina me no dieron de verde. tomar? Gente que se va de Chile. No tengo y- que aceptar tragos y viene- ajenos. No, bueno, a partir del famoso Rigui, a partir de Claro. bueno, la cordillera queda misma de un lado y del otro, las condiciones se están dando de a poquito. como Claro, porque- eso es cierto, ¿no? Bueno. Si hay cobre de un lado, hay cobre del otro. No creo que lo cruce un sistema. Pero más aún, vos fíjate, hay Limítrofe. en rubros como el automotriz, bueno, el presidente fue otro día ahí a Mercado Libre, en cosas que no tienen estrictamente que ver con el RIGI o con recursos naturales, donde también la Argentina de a poquito está, digamos, no digo dando vuelta a esta situación tan compleja en lo económico, pero hay como buenas noticias Totalmente. que en un contexto global tan difícil, yo creo que hay que resaltarlo, ¿no? Totalmente. Mirá, Sergio, me parece que el gobierno está enfrentando esta cuestión que es fundamental en política y que los griegos, parejo Mariano Grondona, No, bueno. bueno, dividían entre el tiempo cronológico del reloj y el tiempo de la oportunidad, el kairos. Cronos contra kairos. Y lo que es la oportunidad y el timing, ¿no? El gobierno está realmente abriendo la canilla del ingreso de divisas por energía, ¿no? Los otros rubros están para abajo, porque la soja cayó, Claro. el tema ¿viste? del cepo y el tipo de cambio no incentiva que los silobolsas se abran, Todo lo contrario. todo lo contrario. Pero ahí hay, ¿viste? Toda una apuesta y que puede funcionar o no puede funcionar, ¿cierto? Pero ahí está la gran expectativa del gobierno. Tener los dólares, es porque en la Argentina los dólares significan progreso. ¿En qué sentido? Que vos podés crecer internamente, pero si creces internamente, Demandás más importaciones. demandás más dólares. Y los dólares es siempre el límite de tu crecimiento. Ahí me surge una pregunta mirando los esfuerzos que hacen funcionarios del gobierno, el ministro Caputo, bueno, Federico Sturzenegger, entre otros, ¿no? El propio presidente, por, bueno, enfatizar estas buenas noticias, ¿no? Porque uno dice, bueno, el mercado se da cuenta solo que hay oportunidades, no hace falta que los funcionarios te lo digan. Es más, en un mundo tan cínico como el nuestro, si un funcionario te está insistiendo con algo, en general lo miramos con desconfianza. Claro. Este que me quiere vender, ¿no? Claro, claro. Este- Hay que pegarle al chancho para saber de quién es el dueño, ¿no? Exactamente. Entonces digo, ¿Por bueno, quién estás esponsoreado? ¿no?
Yo miro la realidad en otros países, yo no veo en Estados Unidos los funcionarios diciendo que bien que está la economía, inviertan en este país que es maravilloso. Al contrario, ¿viste? Cada uno toma sus decisiones, hace Así es, en todo así es. caso, digamos, su apreciación, si conviene o no invertir. Manejando, en esta dimensión de manejar expectativas, ¿hasta cuándo el gobierno tiene que insistir con estos conceptos, digamos, optimistas? Hubo un tuit del ministro Caputo hace unos días, diciendo van a haber dólares, van a faltar pesos, se va a recuperar la economía. Era casi una lista, digamos, la cosa que le pedís a Papá Noel para Navidad, ¿no? Sí, parecía el cartel de McDonald's con respecto a la hamburguesa de Tal McDonald's, cual. ¿no? ¿Sirve eso o los Y gobiernos tienen que mientras ser te un poquito... crean, vamos a decir esto, ¿no? Es tremendo. Estamos hablando de política aquí, ¿no? Sí, sí. No manda Kant, manda Maquiavelo. Claro. ¿No es cierto? Y Pequeña diferencia. Cuando una nieta le preguntó al senador estadounidense, ¿hay que decir la verdad en política? El tipo dijo, sí, cuando sirve, sí, claro, ¿no es cierto? Acá hay una cuestión. Si te siguen creciendo las expectativas, crean un futuro, ¿no? ¿Te acordás? Primer clase que vos viniste a mi materia, Uf. cité a Sorel y dije, el mito no es la realidad que no es, sino la realidad que crea. Y vos tomaste, Claro. Yo tomé tomaste nota. apunte. Sí, claro. Es la memoria que tengo respecto a ¿no? Después no me acuerdo Claro de que nada de sí. mi vida. Pero Claro en que realidad, las expectativas de los grandes, ¿no es cierto?, decisores se vuelven realidad en el corto plazo. El problema es que a las palabras del ministro hay muchos datos de la realidad que llevan a la gente a decir, a la que tienen plata, a decir, la verdad que lo del ministro está muy bien, pero la dejo acá. Te doy ¿no? un ejemplo. El PAMI limitó la cantidad de remedios que efectivamente los jubilados podían obtener con receta, pero de manera gratuita. Yo estuve averiguando, muchos especialistas en política pública, en política de salud, no recomiendan dar los remedios gratis, dicen que hay muchos, digamos, es muy difícil controlar quién lo recibe, Totalmente. que es mejor tener una política en todo caso de subsidio, pero con más foco, ¿no? Pero, digamos, existía eso, productos que eran del consumo masivo, hoy los jubilados tienen que ir y pagarlos. Si pensás en un jubilado que gana la mínima, que la propia oficina del presupuesto del Congreso reconoce que perdieron el 5% de que subió Milei. Cinco. Escuchan No, al cuando presidente. datos reales dicen más o menos 20 y pico, no importa. Bueno, Ponele que sea, supone que vamos en sean el cinco, medio, está bien. 15, o 5. eh, Ponele 5, ya le estás sacando. Escuchan al presidente diciendo, bueno, fabuloso esto, el ministro va a sobrar dólares. Y vos decís, flaco, no puedo comprar voy a poner la marca, el omeprazol. ¿Vos sabés ¿Cómo que te quedás? Yo creo, Sergio, que no es una cuestión de Excel. Es más bien una cuestión de poder. De DEPOR, como dice, del DERPO. ¿No? DERPO Model. Una vez estaba dando clases afuera y puse DERPO. DERPO. Entonces, ¿qué es eso? DERPO. ¿No? ¿En qué sentido? Milei finalmente es un presidente minoritario Sí. y que tiene que hacer como que es mayoritario, porque en la Argentina somos drogadependientes del poder. ¿no? Si el tipo es impotente o la tipa, le Por bajamos abajo. por ahí. Entonces me parece que hay un acting en el margen de cuestiones que dice, ¿pero por qué? ¿No? Los jubilados, las universidades, 2 pesos en términos, ¿no? De Aparte- impositivo, porque digamos, es lo que le bajó a los hiperricos. Pero aparte ya tuviste una movilización que fue histórica por su dimensión. Totalmente. Pero Milei siempre acelera, viste que no tiene ni freno de mano, ni siquiera para bajar los cambios. Siempre un cambio más. Llegó, Luisito, el momento más esperado en toda la semana, los premios El Tornillo. Vamos a tocarle el tornillo de oro, Ajá. Luis, a una chica, Martina Basgal Sequeira, que fue seleccionada por la Universidad de Yale como finalista Qué lindo. a un torneo que hacen, una competencia por los mejores alumnos del mundo. Es una chica muy involucrada en la sociedad civil que tiene un montón de proyectos. Martina, Es la esperanza. es la esperanza argentina. Cometió un error importante en su vida, que fue al Pellegrini y no al Buenos Aires, pero bueno, la vamos a perdonar igual. Fanático. Uno lleva de corazón. ¿Y de las River, instituciones. de River o no? No le pregunté si de River Pero o no. es independiente, guarda. Martina, la verdad, sos un orgullo para toda la Argentina, sos un ejemplo para tu generación. Necesitamos muchos líderes como vos. Muy bien. Y acá tenemos el tornillo oxidado, que va a ser para el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien ha dicho que
en la universidad pública se adoctrina. Si la universidad pública adoctrinara, todos los funcionarios tendrían que ser de izquierda. El mismo, ¿no? Claro. Que viene del peronismo, ¿no es cierto? La verdad, por ejemplo, la carrera de ciencia política, que es la que conocemos, la que conozco, de la Universidad de Buenos Aires, las cátedras, ¿no es cierto?, son de libre elección. Y yo tengo una cátedra paralela de Sergio Del Piero, que es fantástico, es peronista, y uno puede elegir en última instancia y no se baja en línea. Uno dice lo que piensa y los alumnos son autónomos y piensan lo que piensan. ¿Puedo decir que piensan lo que piensan? Sí. No repiten lo que nosotros les decimos. En absoluto. Y lo bien que hacen. Escúchame, por eso hay tantos politólogos exitosos como vos que no me hicieron caso. Y finalmente, Luis, tenemos que efectivamente otorgar el tornillo negro que esta semana va a estar dedicado a esta decisión del Poder Ejecutivo de ir 4 saltos para atrás en cuanto al derecho a la información pública. ¿Y por qué lo hace? A ver. Me parece que tengo 2 hipótesis, ¿no? A ver. El presidente quiere preservar la intimidad, la vida privada, no se da cuenta que no es una cuestión con él, sino que los argentinos, los ciudadanos, necesitamos básicamente estar seguros de que no hay ninguna cosa rara en la Quinta de Olivos, que por ejemplo los presidentes no invitan a señoritas o señoritos a su oficina para hacer macanas. Ajá. ¿No? Es, por ejemplo, algo que uno... ¿Para qué ganamos? Diría el presidente. Bueno. Y hay otra hipótesis, y es que en un contexto en el cual se están debatiendo contratos muy significativos, por ejemplo, inversiones, donde hay a veces una línea no del todo clara entre lo público y lo privado, prefieren mantener, en todo caso, preservar espacios de discrecionalidad para que nadie después pregunte dónde salió la inversión, con quién hablaron, cuál fue el funcionario que aprobó, por ejemplo, una excepción. Así es. Esas son cuestiones absolutamente concretas. Te agrego una tercera etérea, porque viste, finalmente la realidad es un conjunto de cosas, ¿no? Que es que el presidente, como es un productor de contenido, quiere tener el monopolio de ese contenido. Puede ser. ¿No es cierto? Viste que finalmente el periodismo es su enemigo, los políticos no existen, ¿no? Hay algo de eso también. Pero... El acceso a la información pública es un derecho Listo, fundamental, es así un de derecho simple, humano, no así se de puede simple. regular. Con un decreto uno no puede regular una ley. Termina en la justicia esto, pero de todas maneras el tornillo Y si hay algo que no se negro- sabe en una democracia, lo que se quiere es que no es democrático. Así punto. es. Así de simple. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos aquí en El Tornillo, por el canal de la ciudad. Que tengan una gran semana. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.